y yo la que me voy a referir es a algunos problemas que existen durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Esto es, cuando las autoridades fiscales revisan a los contribuyentes a través de una visita domiciliaria, a través de una revisión de gabinete, a través de una revisión electrónica, y comienzan a cuestionar la materialidad, que son problemas pues, de eso, de materialidad, de las operaciones que llevaron. ¿Esto por qué? Porque ya sin importar, sinceramente, si trata de facturas compradas o no, la autoridad fiscal ve con cara, pues de compra de facturas, de operaciones inexistentes, distintas deducciones que tienen los contribuyentes, sobre todo cuando se trata de intangibles, esto es, de servicios, por ejemplo, o de operaciones que no amparan bienes. A ver, cuando hay un bien, pues su materialidad es más fácil acreditarla. ¿Podemos avanzar 2 diapositivas, por favor? Entonces, vamos platicando sobre algunos casos para ver efectivamente cuál es el problema del que estamos hablando. Adelante, por favor. A ver, tenemos un primer caso. Estos son casos reales y concretos de asuntos que nos ha tocado atender con algunos clientes en particular. Y aquí quiero aprovechar para decir una cosa. Sí, por el tema, desde luego, de la materialidad y que se han venido cuestionando, pero también por las tendencias que existen en torno a la fiscalidad en el mundo, particularmente en el país, y más ahora con la inclusión de la cláusula general antielusiva que contiene el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Los tributaristas, los fiscalistas, tenemos el deber de comprender el modelo de negocio de las empresas. Solo a partir de comprender el modelo de negocio es que podemos saber cuál es la sustancia económica, cuál es la razón de negocio y, desde luego, cuál es la materialidad de aquello que se haya llevado a cabo, ¿no? Entonces, veamos. Hay una empresa desarrolladora inmobiliaria cuyos ingresos los obtiene de las ventas de las casas que construye. Esto es, construye las casas, su core business es la construcción de casas, y para las actividades de comercialización lo que hace es contratar, pues de manera externa, vendedores, fuerza de ventas, y a estos vendedores externos pagarles comisiones a cambio de las ventas de las casas que se llevan a cabo. Llega una revisión por parte de la autoridad fiscal y cuestiona la materialidad de todas las comisiones que se pagaron durante el ejercicio fiscal. Exige la autoridad que se presenten pruebas del pago de esas comisiones y, por lo tanto, el contribuyente presenta pues el contrato de comisión mercantil, porque se había celebrado con una sociedad anónima que es la que lleva a cabo las actividades de ventas. El contrato de comisión mercantil, todas las escrituras públicas que se celebraron de las distintas ventas de inmuebles y pues las facturas y los comprobantes de pago, ¿no? Esto es, si a fin de mes se veía todas las operaciones que se habían hecho, los valores en escritura y se obtenía la comisión de 5% que se pagaban los vendedores, pues equivalía al monto mensual de la factura. Sin embargo, la autoridad fiscal decía que no había pruebas suficientes. No había pruebas suficientes. Hombre, pues ¿qué más necesitas? Y ya sabemos este rosario, ¿no? Necesito que me digas quién lo hacía, cómo se llamaban, a cuál lo hacían, cómo le llamaban a sus clientes, listas de asistencia de cuándo acudían a su empresa, cuándo acudían a la tuya, cómo te comunicabas, ellos cómo contactaban a los clientes, si era por internet, por espectaculares, por llamada, por WhatsApp. En fin, estas peticiones excesivas de información que de pronto se comienzan a convertir en problemas serios, porque a final de cuentas, pues le puedes ofrecer a la autoridad fiscal la cantidad de pruebas que quieras y de pronto no te la va a creer. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, sí, mayor. Gracias. Una aseguradora, esta está, pero de irte de espaldas. Una empresa aseguradora que lo que hace es vender pólizas de seguros de gastos médicos. No estoy hablando de un broker, de un intermediario, sino de la compañía aseguradora. Por lo tanto, contrata clínicas hospitalarias para atender los siniestros. Esto es, yo le prometo a mis asegurados que si tienen
una contingencia médica, yo la voy a cubrir, contrato clínicas y pago los servicios médicos según bitácora. Viene la revisión de la autoridad y dices que no me acreditas la materialidad. Por favor, demuéstramela. Bueno, pues aquí están los contratos con las clínicas, están las bitácoras y los reportes mensuales que me entregan, los pagos, los contratos, etcétera. No. Quiero el expediente clínico de cada paciente, copias de las recetas médicas que les expidieron, nombre y cédula profesional de todos los médicos tratantes. Quiero saber qué tipo de medicamentos les prescribieron, dónde los compraron, si siguieron el tratamiento o no, el nombre de todos y cada uno de los pacientes, en fin. Una petición excesiva de información que además, por cierto, en este caso, reñía directamente o colisionaba directamente con derechos humanos de los contribuyentes. Estas peticiones de la autoridad se trataban de información sensible, información que está protegida y que la aseguradora no tenía en su poder, pues porque no tenía por qué tenerla, ¿verdad? A ese nivel de detalle, los expedientes médicos y clínicos de los pacientes. Y porque además las clínicas, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, se encontraba impedida para otorgar esta información. Sin embargo, la autoridad, siendo autoridad, pues sí que podía llevar a cabo compulsas para pedir esta información, cosa que no hizo. ¿Qué tuvimos que hacer? Como no quiso hacer compulsas, pues construimos una prueba dentro de las facultades de comprobación, específicamente entre la última acta parcial y el acta final de visita. Solicitamos a el representante legal de las clínicas médicas que nos recibiera, ante la presencia de un fedatario público que reconociera los contratos, que explicara la mecánica de los servicios y además, en presencia del fedatario público, en una sala de juntas proyectando en una pantalla, el área de sistemas ingresó a los sistemas de la clínica, obtuvo todas las bitácoras médicas electrónicas, se ingresaron en una memoria eran 2 terabytes de información, en una memoria que se entrega al fedatario público, el fedatario público lo ingresa en un sobre, levanta una fe de hechos, cierra el sobre, lo laca, lo sella, etcétera, y lo aportamos como prueba a la autoridad. La autoridad solamente en la resolución determinante lo único que dice es que es un documento privado que se pudo haber confeccionado cuando sea. No le daba valor probatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Una constructora que se dedica a construir obra pública, ¿no? Sus ingresos son pues lo que le paga el gobierno por construir la obra pública. En este caso, se había tratado de un puente. Entonces, compra materiales, paga mano de obra, paga acarreos, sus ingresos son las administraciones, de acuerdo con el contrato de obra pública, y la autoridad dice, a ver, es que no me acreditas la materialidad en la compra de materiales, valga la redundancia. Aquí ni siquiera eran servicios, sino eran los materiales para construcción. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Vamos a ofertar una prueba pericial que demuestre que el puente fue hecho de los mismos materiales de los que hablan pues los distintos comprobantes fiscales que tiene la constructora en su poder. Se ofertaron esas pruebas periciales y al resolver la autoridad en la resolución determinante, lo que dice es que no es una prueba suficiente en función de que, aunque peritos expertos en la materia dictaminaron que aquel puente se había construido con los materiales descritos en las facturas, no había ninguna prueba que demostrara que ese material de la factura era exactamente el que estaba en ese puente. Esto es, yo tengo facturas de 10 toneladas de varilla, es la misma varilla que hay en el puente, pero no hay pruebas de que la varilla de tu factura sea la varilla que está en el puente. O seguramente sacaron una varita mágica y apareció la varilla ahí puesta, ¿no? Y además la autoridad dijo que realizaron una compulsa a uno de los proveedores, que era persona física, vendedor de materiales, y se dieron cuenta que era alcohólico. Y por eso no se acreditaba la materialidad. No estoy inventando nada. Esto es casos concretos y reales. Siguiente, por favor.
Se trata, por lo tanto, digo, podemos aquí seguir platique y platique y platique casos de asuntos que terminaron en tribunales, porque a final de cuentas estamos hablando de problemas de prueba. Siguiente, por favor. Problemas de prueba. El reto en este momento es prueba. ¿Prueba de qué? Si acudimos a la soberbia obra de Michele Tarufo, la prueba de los hechos, pues prueba de eso, de los hechos, de los hechos. ¿Y cuáles hechos? Citando otra vez a Michele Tarufo, lo que dice Tarufo es que al abogado no le importa o no le interesa la verdad científica. Un abogado no acude a un tribunal con fines científicos. Lo que le interesa es la verdad de su pretensión. Por lo tanto, se trata de pruebas de los hechos vinculados con la pretensión, o más concretamente con la pretensión procesal administrativa que estamos planteando ante un tribunal. Y ahí, siguiente por favor, y ahí vendrán los retos de valoración de las pruebas. Y es donde quiero centrar en buena medida la atención en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque de los casos, de estos casos concretos que platicamos hace un momento, pues como que de pronto podemos ver que hay contradicciones, que hay cosas absurdas. Más cuando la autoridad fiscal dice, hombre, es que las pruebas que me estás presentando son documentales privadas que carecen de valor probatorio. ¿Quiere decir entonces que estaremos en la nada probatoria? Con documentales privadas nada se puede demostrar nunca. Esto sería absurdo. ¿Y por qué sería absurdo? Porque el contribuyente es un particular que realiza operaciones de negocio con otros particulares. Y todas y cada una de las comunicaciones que hay entre particulares, los contratos que celebran, las órdenes de compra, los correos electrónicos, son documentales privadas. Naturalmente. La relación entre los particulares se construye principalmente con documentos privados cuando se trata de relaciones de comercio. Entonces, el reto para el tribunal es valorar las pruebas. ¿Con qué técnicas? Pues con las reglas supletorias que nos ofrece el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo 197, pues nos habla de la libertad del tribunal de valorar las pruebas. Hay que recordar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tasa muy pocas pruebas y casi todas las pruebas los deja la libre valoración del tribunal. Pero esa libre valoración del tribunal no quiere decir que caprichosamente se le va a otorgar valor probatorio a una prueba. Quiere decir que hay método, o como ha dicho el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atendiendo a los principios ontológicos de la prueba. Yo ya dejé de ver la presentación, no sé si los demás, pero le voy a seguir. Porque a final de cuentas, este artículo lo que nos dice es que se van a valorar las pruebas, determinar el valor de las mismas y se van a confrontar unas enfrente de las otras. Se confrontan las pruebas. Unas pruebas pueden derrotar a otras. Y aquí hay un tema muy importante, que generalmente, por no decir en todos los casos, las únicas pruebas que existen en el tribunal son las que ofreció el contribuyente. La autoridad fiscal lo único que tiene es la negación del valor probatorio de esos documentos y no podemos decir que sea la nada probatoria. Tienen un valor. Y aquí es importante defender este valor con nuestros argumentos. Siguiente, por favor. Porque fijarse, este artículo luego es muy citado por la propia autoridad fiscal, porque a la autoridad fiscal le gusta lo que dice al principio del artículo. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Y ahí se queda la autoridad. Ahí se queda la autoridad. Oye, es que todas las pruebas que tú me presentaste te benefician, no son contrarios a tus intereses, por lo tanto, no hacen prueba de los hechos mencionados. Pero lo que puse en negrita es lo que no le gusta ver a la autoridad y sí nos tiene que interesar a nosotros, que dice, en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas.
No estamos ante la nada probatorio, sino ante un sistema probatorio. Ciertamente retador. Siguiente, por favor. Ciertamente retador porque hay una serie de precedentes en tribunales donde le reconoce la atribución a la autoridad fiscal para cuestionar la autenticidad de las operaciones que se hayan llevado a cabo por un contribuyente dentro de las facultades de comprobación sin necesariamente haber agotado el procedimiento del artículo 69b de Código Fiscal de la Federación. Siguiente diapositiva, por favor. Y la carga de la prueba es del contribuyente. Es el contribuyente el que debe demostrar la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales cuando se pueda presumir la inexistencia de las operaciones que se hayan llevado a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Y claro, de pronto es muy común que la autoridad diga es que tu proveedor incumplió con sus obligaciones fiscales. A ver, tampoco quiere decir que es en automático. Los problemas de mis proveedores son los problemas de mis proveedores, los míos son los míos. Y yo tendré que demostrar la autenticidad de las operaciones que se llevaron a cabo con independencia de cuál es la situación fiscal de mi proveedor. Siguiente, por favor. Y luego está esta temida criterio de la Suprema Corte de Justicia del famosísimo asunto de la fecha cierta. Y esto ha generado un montón de confusiones. Ha generado un montón de confusiones porque se podría pensar, hombre, es que sin fecha cierta, ningún valor probatorio tienen los documentos. No es verdad. Incluso, si nos vamos a revisar la ejecutoria de la que emana este criterio, pues lo que vemos es que la fecha cierta, pues lo que hace es que sea indubitable el documento, pero no su contenido tampoco, ¿eh? O sea, el hecho de tener un documento de fecha cierta no quiere decir que el contenido es indubitable, sino la existencia del documento. Por otra parte, tampoco quiere decir que no teniendo fecha cierta, no tiene ningún valor el documento, otra vez, la nada probatoria. Más bien, quiere decir que tenemos que ir construyendo un sistema probatorio con pruebas adicionales. No podemos apostarle todo a un documento en particular. Y ahí, siguiente por favor, y ahí podemos comenzar a citar un montón de criterios que ha establecido el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre los principios ontológicos de la prueba y sobre las pruebas como sistema probatorio. Como sistema probatorio. No podemos ser ingenuos y decir que con un simple contrato y una simple factura ya vamos a demostrar la materialidad de una operación, pero tampoco podemos ser ingenuos por el hecho de decir que no comparecimos ante notario público, por ejemplo, a celebrar todos nuestros contratos, entonces no tenemos pruebas. El escenario sin duda es retador. El llevar a cabo operaciones con comprobantes fiscales es retador demostrar su materialidad. No se diga comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. No podemos cerrar los ojos y negar que en este país se ha convertido en un deporte nacional la compra de facturas. Claro, ha bajado un poco, pero estamos muy lejos de que desaparezca esta mala práctica. Y las consecuencias para muchos contribuyentes son fatales. ¿Por qué? Porque el facturero, a final de cuentas, es una estructura, una empresa fachada, que tiene como representante legal y socios al chofer, al jardinero, a la señora del aseo, y poco les preocupa. Los problemas son, a final de cuentas, para el contribuyente que está llevando a cabo estas operaciones y que muchas veces fue consciente y fue agresivo el empresario, pero muchas veces también fue engañado. Y le hicieron creer que no había problema, le hicieron creer, bueno, pues todos los argumentos que ya sabemos que este tipo de sujetos suelen expresar pues, para vender sus facturas. Es muy importante la construcción de certeza jurídica alrededor de los contribuyentes y sobre todo la construcción de un adecuado sistema probatorio en el cumplimiento de obligaciones fiscales para evitar problemas más profundos en las facultades de comprobación. Y yo hasta aquí dejaría esta parte de mi intervención para dejar paso a mis colegas.
Muy amable, estimado doctor Domingo Ruiz. Muy interesante tu exposición y muy claro la complicación que se está presentando para los contribuyentes que deseen controvertir acerca de esto en el tema probatorio. Creo que esto es algo muy importante que debemos de considerar para que se hagan las defensas y sobre todo para que se haga un trabajo más que ya las defensas desde prevenir por parte de los clientes de los diferentes despachos que han acudido el día de hoy, para que se hagan las cosas con la rectitud y con el cuidado que se tiene que hacer para evitar futuros problemas. Le agradecemos mucho, estimado Domingo, y vamos a pasar ahora, si está correcto, con la doctora Giovanni Ramírez, que nos va a hablar acerca del artículo 69, procedimientos y problemas. Adelante, estimada doctora. Muchísimas gracias, pues aquí estoy con ustedes. Gracias a todos por su paciencia, por platicar con nosotros, por escuchar ya la primera aproximación bastante interesante que nos hace Domingo Ruiz respecto de una gran labor. Creo que la gran labor que tenemos como contribuyentes, como asesores, como defensores, es bastante amplia. Ahora ya se ha vuelto en una labor tripartita, podríamos llamarle, pero no porque existan tres partes que converjan, sino porque son tres elementos los que tendremos que demostrarle a la autoridad tributaria de cara a las nuevas reformas. Uno, el que siempre desde el 2014 empezó a generar auge, justamente del que vamos a platicar hoy, el 69, contenido en el Código Fiscal, que no es otra cosa que un procedimiento para revisar o para determinar la existencia de una operación, la materialidad de la que ya nos ha estado hablando Domingo Ruiz muy prudentemente, y por supuesto la razón de negocio. Lo interesante aquí es que en esta convergencia de tres elementos fundamentales para el contribuyente, pues evidentemente hay elementos que el contribuyente deberá cuidar de manera muy excepcional. ¿Y por qué cuidar decimos? Porque muchas veces te preguntan, oye abogada, ¿y qué podemos ofrecerle a la autoridad? ¿Qué tipo de documentos tengo que decirle o tengo que entregarle para que me crea que la operación que yo realicé es una operación real, no es una operación simulada? ¿Qué tengo que decirle a la autoridad para que esta operación que está amparada en un CFDI sea realmente aceptable y tenga acreditada la materialidad en cuanto a una prestación, ¿no? Creo importante entonces esta labor de la que platicamos tendrá que ver no nada más con la autoridad per se, no con la autoridad fiscalizadora, no con la autoridad juzgadora, sino con el propio contribuyente, desde el momento en que elige a un proveedor, desde el momento en que elige hacer una operación e incluso desde el momento en que elige llevar a cabo operaciones comerciales. Porque hasta ese nivel ha llegado la autoridad que sin razón, que sin criterio objetivo, se ha ceñido a faltas y a omisiones. No hay un criterio rector, no existen criterios rectores que te puedan decir a ti como defensor, a ti como contribuyente, oye, entrégale esto, seguramente lo vas a convencer, seguramente la autoridad va a quedar tranquila y va a decir, sí, tu operación no es simulada, sí, tu operación es real, tu operación tiene acreditada la materialidad, no tenemos ningún problema. Hasta este momento no existe ningún criterio rector, no nos hemos ceñido a nada y bueno, creo que es importante que revisemos qué es lo que dice hasta este momento nuestra legislación, qué es lo que han acotado ya los tribunales respecto de este tipo de temas. Y adelante, por favor, vamos a darle continuidad. Para nosotros es muy relevante recordar lo que sucedió en el 2014. Cuando nace el 69B, recordemos que nace con 4 elementos fundamentales. Se decía, ¿sabes qué? Si la autoridad detecta que tú estás emitiendo facturas sin que cuentes con 4 elementos, con eso será suficiente. Posteriormente, recordemos, en el 2018 hubo una reforma importante al 69, en donde esos 4 elementos ahora también se suman a una no localización, un efecto de no localización por no cumplir con ciertas características 17H del Código Fiscal respecto de un domicilio, en fin, la situación se agravó. No obstante, los elementos siguieron siendo los mismos que nacieron en el 2014. Tan es así que en los amparos que se interpusieron, pues evidentemente la idea era ir en contra de la violación de los derechos de los gobernados, específicamente el derecho de audiencia. Se decía, es que, ¿por qué me estás publicando en una lista negra? Recordemos que así nació esa figura, como una lista negra. ¿Por qué me vas a publicar, aun cuando el carácter sea presuntivo o presunto? Para mí ya hay una afectación, porque no me estás dando el derecho de audiencia.
la Corte, evidentemente, a través de jurisprudencia determinó que no se estaba violando el derecho de audiencia. Ahora veamos por qué. Después se habló de un derecho a la liberación del trabajo, es decir, oye, es que a mí no me dejas trabajar, porque si tú me estás acotando o me estás quemando a través de una lista negra, pues evidentemente yo no voy a poder trabajar, no voy a tener esta libertad que hoy tengo. También la Corte determinó justamente en los mismos meses, en octubre de 2015, respecto de esta delimitación que los contribuyentes quisieron hacer valer en el campo del juego jurisdiccional. Y por otra parte, también se atendió a la violación a los principios de retroactividad de la ley de presunción de inocencia. Se decía es que porque me estés publicando, estás atentando contra mi presunción de inocencia. Y no solo eso, también hay un tema ahí de retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque las operaciones que yo ya celebré no tienen nada que ver con la vigencia que apenas empieza a cobrar esta ley, por ejemplo. Veamos qué fue lo que dijo la Corte. Adelante, por favor. ¿Qué fue lo que dijo la Corte respecto de por qué no se violentaba el derecho de audiencia? Básicamente porque le decía al contribuyente, a ver, si tú eres un EDO, evidentemente tú eres una empresa que está deduciendo o que intenta deducir una operación simulada. Por lo tanto, si realmente tú tienes forma de demostrar que esta operación se llevó a cabo y que no es una operación simulada, tienes toda la voluntad en un periodo que ellos llaman un periodo que constituye de prueba para demostrármelo. Si no lo logras demostrar, entonces te tendrás que ir a un medio de defensa. Pero por lo tanto, tú tienes avante, no tienes ninguna violación a tu derecho de audiencia. Sobre esta línea es sobre la que se han venido suscitando casi todos los pronunciamientos, no nada más de la Corte, no nada más de los altos tribunales, sino del Tribunal Fiscal, evidentemente bajo la línea de que si el contribuyente tiene el derecho, tiene la oportunidad como EDO de acreditar que se llevó a cabo esa operación, entonces no hay ninguna violación flagrante a sus derechos. Adelante. Las palabritas estas de EDOS y EFOS cuando nacieron en 2014 fueron muy nuevas. Hoy por hoy ya dejaron de serlo, pero no dejan de ser importantes para efectos de determinar la evolución que se ha venido dando. Al principio se decía, es muy fácil identificar un EFO y entonces tú podías tener en tu poder válgase la expresión, algunos memorándums internos emitidos por la autoridad tributaria donde había 3 o 4 líneas y decían, ¿sabes qué es la mejor forma que tú tienes como servidor público, como autoridad, para determinar que este contribuyente es un EFO? ¿Y cuáles eran esas características peculiares? La primera, pues que evidentemente era una empresa de reciente creación, y estábamos hablando de reciente creación menos a un año. Actualmente la evolución ha venido dando a que la autoridad tenga un criterio distinto y dice, no necesariamente tiene que ser inferior a un año. Una empresa EFO regularmente puede tener una antigüedad incluso de 2, 3, 4 y hasta 5 años. Para ellos esa es una empresa de reciente creación. En el domicilio manifestado regularmente no se observa actividad económica. ¿Qué implicaba esto? Que cuando había una visita al domicilio, pues evidentemente que o era una casa habitación o incluso eran lotes baldíos, lotes abandonados o que a lo mejor eran pequeños departamentos en donde ni siquiera cabía una computadora, un equipo para hacer tal o cual actividad económica, en fin. No había empleados, no había maquinaria, equipo, inventarios, no había ningún factor productivo real. De pronto la idea de la autoridad de que quiere ver en la fachada el nombre de la marca, de la empresa, incluso los logos en las chapas, en todo lo que tenga que ver con el local. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las rancherías o en las comunidades alejadas donde sí hay un nombre bastante grande, incluso de tipo pueblerino de la época de los 70s, pero es lo único que existe y todo lo demás pareciera realmente ser un rancho, ¿no? Hay casos que ya comentó Domingo, en donde a lo mejor la actividad que te vienen objetando es una actividad de sector primario. No te vas a encontrar evidentemente con una gran empresa frigorífica, por ejemplo, porque eso es lo que viene en tu cabeza como autoridad tributaria, cuando a lo mejor es una ranchería en donde se producen quesos y leches, lácteos, todo tipo de lácteos. Entonces, evidentemente, tú tienes que estar preparado para encontrar un domicilio de esa naturaleza. La involución que ha venido dando el criterio de la autoridad ahora es bastante bizarro y no importa cuál sea la fachada, si tiene o no nombre, si tiene o no parece una empresa del sector primario. En el mismo domicilio regularmente sí hay más de 2 contribuyentes, en tratándose de EFOS, regularmente ocupan ese mismo domicilio para meter de la A a la Z los nombres y pues evidentemente tienen muchísimos contribuyentes que lo único que hacen es usar ese lugar
para efectos fiscales y en relación a ello poder emitir facturas. No declaran, y en caso de que lo hagan, lo hacen con una utilidad insignificante, no están localizados en su domicilio regularmente, cuando solicitan la visita lo atiende un tercero, regularmente no es el representante, y los depósitos que reciben de sus clientes son retirados prácticamente de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente en la operación que ya pactaron, lo que hacen es recibir el flujo y de inmediato retornar. No pueden tenerlo mucho tiempo. Esto ha venido y favorablemente ayudando para que las instituciones bancarias incluso cancelen cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque notan perfectamente que están utilizando únicamente el instrumento financiero, el instrumento bancario, para llevar a cabo este tipo de operaciones. Pero estos son los menos casos. Los casos más comunes en donde la lógica del negocio o el flujo del negocio te exige que efectivamente en el momento en que tú cobraste tengas que pagarle a un proveedor, ahí ¿cómo soportas que el dinero que recibiste lo tuviste que pagar? Este tipo de cosas son las que generan o detonan problemas en el procedimiento per se. Pero de entrada al contribuyente, porque ¿cómo demuestras que tu flujo, que tu mecánica de negocio, que tu razón de negocio se basa en esa justificación, en esa rapidez de llevar a cabo tus operaciones? Adelante. ¿Qué pasa con los CEDOS por su lado? Bueno, los CEDOS en su momento, cuando se empezaba a platicar de ellos, se decía, bueno, esas empresas regularmente son las buenas, vamos a llamarle así, porque son los clientes, son los que están buscando de alguna manera mitigar el pago de un impuesto, pero son gente que sí tiene capacidad, que sí tiene infraestructura, que sí trae activos, que trae un capital social decente, que trae un domicilio, en fin, trae una historia detrás. Este cliente regularmente va a tener problemas sí o no con los proveedores, como todos, como cualquier otro, y no por ello tendría que ser tildado para ser incluso sujeto de auditorías, como le llaman ellos, de revisión profunda, solo porque uno o dos o tres o cuatro proveedores resultaron publicados en la lista como presuntos. Creo que eso es muy importante también para nosotros como contribuyentes, estar enfocados en ver, oye, yo estoy representando en este momento a un EDO, ¿cómo ayudo a mi EDO? ¿Cómo ayudo a este cliente para que todo lo que le pida la autoridad sea perfectamente encaminado a que la autoridad valore y diga efectivamente la operación se llevó a cabo? Bueno, una de las características fundamentales es que, les decía, presenta signos evidentes de actividad económica, sí cuenta con instalaciones, empleados, maquinaria, equipo, inventarios, capital social fijo muy bueno, variable también en ocasiones. Sus proveedores reúnen las características de EFOS, no siempre, pero casi en un 15%, 20% aparentemente las estadísticas de la autoridad a nivel interno es así. Normalmente se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deducen cantidades injustificadas de intangibles. ¿Esto a qué se refiere? Regularmente cuando tú compras una factura, pues la mayoría de la gente que se dedica a esto y que además se siente asesor o se siente tributarista o se siente, no sé, el mejor de los fiscalistas en México, ellos se atribuyen esa característica solamente porque tienen un speech muy bueno, saben vender una factura. Eso no es ser tributarista. Y entonces cuando llegan con un incauto, con un empresario de a pie, que lo que está buscando realmente es optimizar su recurso, es bajar su base impositiva, es inyectarse gasto, porque las cosas así las hablan, de hecho, pues ¿qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que le dicen? ¿O qué es lo que le inventan? Bueno, te vamos a facturar, te vamos a meter gasto, te vamos a meter gasto que tenga que ver con tu actividad económica. Oye, es que yo me dedico actualmente a la cosmetología. Yo genero todo lo que tenga que ver con productos de la cosmetología. Ok, perfecto. ¿Qué te parece que yo lo que te voy a facturar sea todo lo que tenga que ver con rímel, por ejemplo? Para los caballeros es lo que usamos, la máscara que usamos en las pestañas de las mujeres. Te voy a vender todo lo que tenga que ver con rímel. Ah, caramba. Y entonces dice el señor, bueno, pues si yo me dedico a vender esto y puedo tener una factura adicional de un producto, pues lo voy a hacer. Nadie le dijo al señor, nadie le explicó al empresario que iba a tener problemas con inventario, señores. Que iba a tener problemas, evidentemente, con todo lo que tiene que ver con la contabilidad respecto a ese inventario. ¿Por qué? Porque tengo que cargar salida, tengo que buscar almacén, distribución, clientes. ¿Cómo es que yo sencillamente por comprar una factura puedo complicar toda mi operación? Toda, absolutamente toda.
porque alguien, como les digo, sintiéndose tributarista, llegó y vendió el concepto que mejor le pareció. Esto es bastante interesante, de ahí esta explicación nace de lo que les decía, hay de pronto deducciones de cantidades injustificadas de intangibles. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque pues obviamente si estás complicando tu contabilidad de tu operación con conceptos que son tangibles, es decir, que se tocan, pues evidentemente lo intangible es lo que más te conviene. Te voy a vender entonces algo que tenga que ver con el diseño de ERP, te voy a tener que vender algo que no sea tangible, que sea intangible, y a lo cual tú le puedas fijar tu propio precio de transferencia, incluso en materia internacional, cuando hablamos de planeación fiscal internacional, que no tenga que ver siquiera con estándares de fijación de precios de transferencia, para que tú puedas decir, yo a mi ERP le pongo el precio que yo fije. Y entonces, cuando la autoridad advierte en México que estás llevando a cabo planeación fiscal, ya sea nacional o que incluso tratando de copiar una figura internacional, la domesticaste, la hiciste tuya, la volviste mexicana en el derecho interno, pues evidentemente va a votar. Tú no puedes tener un gasto tan alto de intangible por un ERP en un negocio del que platicamos ahorita de cosméticos, cuando en realidad no requieres de un ERP tan caro, tan costoso, señores. No eres Apple, no eres alguna otra marca tan relevante que pueda fijar un precio fuera de mercado y que además te pueda dar el lujo de deducirlo como un intangible, ¿no? Entre otras cosas que también hacen. Reciben en cuentas bancarias no engranadas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no lo crean, todavía existe. Hay cuentas que no están engranadas a la persona moral en específico, sino que tienen algunas personas cuentas abiertas que tienen relación con ellos, tesoros relacionados como sus socios, accionistas, representantes legales e incluso los propios empleados. El reintegro de lo que se pagó por supuestos bienes o servicios recibidos. Y aquí lo interesante es, de verdad, bastante interesante, es que ya tienen determinado un porcentaje, entre el 5 y el 16%. ¿Esto de dónde sale o por qué tienen por qué tiene la autoridad determinado un porcentaje de retorno? Pues que evidentemente es la comisión que cobra el facturero, el EFO, es lo que le está cobrando, entre un 5 y un 16%. Bastante grave, la verdad. Adelante, por favor. ¿Qué es lo relevante aquí de este trabajo? Recordemos, les decía hace un ratito, la pregunta que siempre nos hacen es, oye, Giovanni, ¿y qué le damos a la autoridad? ¿Qué le entregamos? ¿Qué le gustará al SAT que yo le dé para que lo convenza de que la operación que yo lleve a cabo es real, no es simulada? ¿Qué le gustaría que yo le diera a la autoridad para que la operación que yo tengo sea acreditada por cuanto hace su materialidad? Y entonces tú te quedas con respuestas con el comparativo únicamente, en el último caso que hayas revisado, en el último asunto que hayas tú atendido de manera personalísima, en donde viste un cuestionario levantado a propósito del inicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, un cuestionario que a veces excedía de 15 hojas, de 16 hojas, basado en preguntas a veces ridículas, nada que ver con la relación, con la información, con la contabilidad, con toda la información relevante que para la autoridad pudiera representar un medio de prueba, pues estaba contenido en ese cuestionario. Y entonces tu lógica te lleva a pensar, si el criterio de la autoridad es pedirme el acta de matrimonio del conductor que llevaba la mercancía de un lugar a otro durante 5 semanas, 24 horas por 7, pues evidentemente me tengo que aventurar a decirle a mi cliente, por favor consigue el acta de matrimonio de tu conductor en estos casos. Y te va a decir tu cliente, ¿estás loca, Giovanni? ¿Cómo me pides esto? Discúlpame, la locura no radica en mí. La locura, perdón que lo diga en estos términos, radica en el criterio de alguna autoridad o de alguna persona que tuvo la buena fortuna de decidir que eso era lo que le podría dar luz o le podría dar certeza de que una operación efectivamente se realizó. Y recuerdo perfecto ese caso, le preguntas al auditor, oye, ¿para qué me estás pidiendo esa acta de matrimonio? Y te contesta el auditor, te lo estoy pidiendo para comprobar que efectivamente hay una persona que sin divorciarse pueda trabajar 24 horas por 7. Ridículo, señores, pero no lo invento igual que domingo. Esa fue la respuesta. Imagínense ustedes preparando en una relación, documentación e información que debiera ser netamente tributaria o fiscal para demostrar que se llevó a cabo una operación, información del orden civil, matrimonial,
confidencial, señores. De ese tamaño estamos hablando. Ok, y entonces les decía en el 2019, cuando todas estas preguntas emergen y todos los contribuyentes siguen teniendo esta complicación de no saber cuál es el criterio que se tiene que cumplir o cuáles son los nuevos criterios que se van generando en el día a día para que la autoridad quede conforme con lo que tú le presentes, pues nace el anexo 1A de la resolución. Dentro de este anexo, que es el de trámites fiscales, justamente el 157 del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué consiste este 157? Es exclusivamente el informe que tú tienes que darle o tienes que presentarle a la autoridad vía buzón tributario. Oye, Giovanni, ¿y si todavía no se ha ido publicada la empresa, si todavía no está como presunta y si todavía no está en la lista, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, puedes presentar un escrito libre. ¿Y qué tienes que presentar en el escrito libre? Toda la información que te puedas imaginar. Oye, Giovanni, yo no estoy de acuerdo contigo, porque entre más información tú le presentes a la autoridad, más información te va a poder requerir en términos del mismo 69, porque el mismo 69 te indica que la autoridad tendrá 20 días para solicitarte información adicional a la que de por sí tú ya le presentaste. Y entonces estamos en una voracidad de la autoridad. Tú mismo como contribuyente o como defensor estás propiciando que te siga pidiendo más información. Digo, cada quien tendrá su propio criterio. Desde mi óptica, sí presentaría lo más que se pudiera información objetiva, fehaciente, dirigida y encaminada a demostrar lo que realmente estás buscando demostrar. Que todo concatene, que todo cuadre, que todo tenga relación una cosa con la otra, sí, señores, pero siempre con cierta objetividad, bajo cierta línea de actuación. ¿Qué dice este informe? Bueno, habla justamente de la documentación que deben presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5 para acreditar que efectivamente se recibieron los servicios o se adquirieron los bienes que amparan los comprobantes que le expidieron. O en su caso, que presente la anual en donde se hizo la corrección de la situación fiscal. Adelante, por favor. Y viene la pregunta, ¿qué puedes aportar? De entrada, la relación de comprobantes fiscales. Oye, Giovanni, pero el SAT ya lo tiene. No importa, presenta tu relación de comprobantes fiscales con ese contribuyente o con esos contribuyentes que ya fueron publicados en la lista. Por favor, como lo hizo o como lo hace Domingo con sus casos, genera un respaldo de la documentación e información con la que se compruebe realmente que se llevaron a cabo las operaciones. ¿Qué tipo de información, qué tipo de documentación puedo presentar, Giovanni? Contratos, por supuesto, pero agua, señores, por lo que acaba de comentar Domingo. Con fecha cierta, si tu contrato no tiene fecha cierta, si no fue ratificado ante fedatario público, lo más probable es que la autoridad no le dé el valor que debiera darle. Situación grave, gravísima, pero así son las cosas. Correos electrónicos, cotizaciones, archivos fotográficos y bitácoras. Oye, ¿me tengo que aventurar a imprimir todos los correos electrónicos? Claro, lo único que tendrías que hacer sería imprimirlos. Oye, y si no tengo correos electrónicos, me los invento. Yo te diría, no lo hagas. No lo hagas porque la línea tecnológica que está alcanzando la autoridad en este momento le permitirá saber si lo que tú estás entregando tiene o no veracidad. De hecho, dentro del criterio que ya se han emitido por los más altos tribunales, se habla de que lo que realmente le importa o le debe interesar a la autoridad tributaria es la veracidad y la importancia de la documentación entregada. Es decir, ¿qué tan cierto es que la información se hizo? ¿No? Y aquí digo, es algo bastante voraz también por parte de la autoridad, porque se le hace muy fácil decir que tú lo acabas de acuñar, que acabas de hacer un contrato, que acabas de acuñar un correo electrónico, que te inventaste una cotización, que la acabas de cambiar, que la diseñaste, que esto no tiene veracidad, que lo inventaste ex profeso para acreditar la materialidad o la relevancia o la realidad de la operación, ¿no? En fin, bitácoras, toda la información relevante. Y hay algo, yo ahí le pongo archivo fotográfico, que para la autoridad se llama evidencia fotográfica. Aunque no lo crean, hay entidades en la República en donde por el solo hecho de que presentes álbumes fotográficos, la autoridad se queda más tranquila. Creo que eso es algo que a la autoridad le ha gustado. No sabemos si es un criterio visual, pero pudiera ser algo que sume para el propósito que nos ocupa. Adelante, por favor. Los criterios de los tribunales, les decía, lo más importante que
que quise recoger de cara a lo emitido ya por nuestro máximo tribunal tiene que ver con el juicio contencioso administrativo federal en su momento, y es de hecho la jurisprudencia más reciente que aparece en la página de la Corte respecto a la improcedencia contra la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia. ¿Por qué? Porque si hubieron quienes se aventuraron a irse al juicio contencioso administrativo únicamente por la presunción de inexistencia de operaciones del contribuyente. ¿Esto por qué? Porque aparentemente no hay un agravio en materia fiscal y dice como tal el criterio, no existe un agravio porque no es la verdad absoluta del SAT, sencillamente está presumiendo que como autoridad, ya sabemos, tiene el derecho de presumir y por lo tanto no es una verdad absoluta que se tenga que recurrir a través del juicio contencioso administrativo federal. Adelante. El segundo criterio que también quise traer para ustedes y que quise recoger tiene que ver con el procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones que hubieran dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes. Dice, la omisión de la autoridad de resolver en el plazo establecido en la regla 1.5 de la resolución otrora, en 2017, configuran una negativa ficta y en su caso la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad. Esto pues evidentemente tiene que ver con ayudar a la autoridad un poquito, darle la línea a la autoridad, decir, ¿sabes qué? Autoridad tributaria, es cierto, en tu caso aplica negativa ficta, por lo tanto, no es de que porque no contestaste ya se te acabó el plazo. Recordemos, señores, que el artículo 69b sí habla de un plazo. Si tú dentro de un plazo de 50 días que tienes como autoridad para valorar las pruebas, determinas que efectivamente no se llevó a cabo una operación, lo que es una operación simulada, entonces ya pierde el sentido o el seguimiento, esta presunción. Recordemos que esto sí existe. No obstante, este criterio del tribunal habla más bien de una aproximación a una negativa ficta que existió en el 2017 antes de la reforma del 2018. Adelante, por favor. El procedimiento de determinación y existencia de operaciones, en tratándose de lo que reza el artículo 70 del reglamento del Código Fiscal, por cuanto hace a quien quiso poner en tela de juicio la reserva de ley y la subordinación jerárquica. Se la saca muy fácil, perdón por la expresión, el máximo tribunal al decir que efectivamente no se trata de una violación a un principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica, porque por el contrario, el hecho de que el reglamento te pida a ti o te dé la facultad a ti como autoridad tributaria para solicitar información adicional, no quiere decir que estés contraviniendo esos dos principios. Siguiente. Esto está bien bonito. Me quise meter a la estadística, con esto vamos a cerrar nuestra participación. Me quise meter a la estadística. ¿Qué ha pasado desde el 2014? ¿Cuántas empresas han salido publicadas como presuntivas? ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que se pensaba en su momento? ¿Cuál era la visión de la autoridad tributaria? Digo, hoy conocemos perfectamente y la conocemos desde el 2016, cuál era la línea, ir en contra de todas las empresas factureras. Se buscaba realmente amedrentar al contribuyente, pero no era amedrentar al contribuyente que emitía las facturas. De hecho, hoy por hoy no se trata de buscar al facturero, sino de buscar al EDO, al que deduce, al que compra la factura, porque ellos tienen esa idea, tienen la idea de que si encuentran al que compra, se acaba el negocio. Realmente consideramos que no se ha logrado el objetivo, entre otras nimiedades, justamente porque el camino que trazaron para poder combatir las factureras fue el menos idóneo. Una de las cosas más importantes se muestra en esta estadística. Veamos, estamos hablando de un listado completo conformado hasta el 18 de junio pasado, porque esto está actualizado el 18 de junio pasado, por 11,588 contribuyentes. De esos 11,588 contribuyentes me permití sacar la estadística, el porcentaje por cada uno de los rubros. Adelante. ¿Cuál es el segundo rubro que en estadística nos debiera importar? Señores, sentencias favorables. De estos 11,000 contribuyentes, solamente el 0.54%, es decir, menos del 1%, 631 sentencias favorables, señores. ¿De qué habla esto? ¿De una autoridad astuta? ¿De una autoridad que está consiguiendo el objetivo? ¿Que está terminando con la facturación? ¿Está consiguiendo eso? Está hablando de un 1% casi, bueno, más bien
0.54% de contribuyentes que han sabido defender sus asuntos, entre ellos los de mi amigo Domingo, 631 sentencias, señores. Realmente eso habla de una buena logística, de una buena transacción, de una buena gestión en contra de los factureros. Siguiente, por favor. Desvirtuados. ¿Cuántos han logrado ser desvirtuados sin que por ello se tengan que interponer un medio de defensa? Únicamente 279. Estamos hablando del 0.024%, señores. Siguiente estadística, por favor, que tiene que ver justamente con un tema bastante importante. 1,015 presuntos. Ah, caray, tampoco llega al 1%. Esto es nuestra estadística. La final, por favor. Ese es el listado definitivo. 9,663 contribuyentes de los 11,000 que mencionamos inicialmente, es decir, más del 80% que cayeron en el listado definitivo, que presentaron o no medios de prueba, que dijeron o no, que demostraron o no fehacientemente, pero estamos hablando de 83.38%. Y les recuerdo que esta estadística únicamente está contemplando a los EFOS, únicamente. ¿Qué pasa entonces con los EDOS? Si en algún momento se hizo un parangón o un comparativo, se decía que por 5,000, imagínense ustedes, por 5,000 EFOS se hablaba de 300,000 EDOS, estamos en presencia de bastantes EDOS en México. Con esto, hasta aquí la participación. Quedo atenta de sus preguntas. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la exposición. Quisiera rescatar un par de aspectos que considero que creo que es importante puntualizar. Lo primero de ellos es que, como lo decía Domingo al principio, y lo comentó nuevamente usted, se ha hecho un abuso de esta práctica, lo que agudizó que las autoridades tuvieran pues que hacer esto un poco más complicado todavía, y pone en peligro sobre todo a esta otra parte que no se había perseguido, que esto es al que las deduce. Ya no solamente estamos hablando aquel que hacía las facturas y las vendía y las metía al mercado y demás, sino que ahora estamos hablando de aquel que sí está ubicable, que sí cuenta también con infraestructura y que es una persona que en muchas ocasiones puede haber sido hasta víctima por parte de las personas que facturan. La verdad es que es muy interesante, sobre todo es darnos cuenta que este procedimiento del 69 es un procedimiento complejo, es un procedimiento también un poco oscuro, con los resultados que estamos viendo aquí en las láminas que nos hizo favor de compartir, que no es nada alentador, ¿no? Y esto es importante que se haga con una mejor defensa. Muchísimas gracias, doctora, y vamos a dar el turno al doctor Miguel Buitrón. Doctor, ¿me escucha? Doctor Miguel. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, lo escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, darles a ustedes las gracias por poder explicar, exponer todo lo que son nuestras dudas, nuestros comentarios. En realidad, todo esto viene a nutrir un tema que verdaderamente nos trae varios años acá, como ninguna otra figura jurídica nos ha tenido, para efecto de poder, pues, desde luego, ahondar en temas en los que, como lo comentaba hace un momento, pues injustamente están pagando justos por pecadores. Entonces le doy las gracias muy encarecidas a la Universidad Latina de América, doctor Jorge Amante, Urbina, muchas gracias, a mi amigo Domingo, le doy las gracias a Giovanni, pues estamos participando aquí con ustedes. Y desde luego no dejo de darle las gracias a todo el público, a toda la gente que ha tenido la paciencia de conectarse y de escucharnos ante esta lluvia, este tsunami de cambios que nos llevan a reflexionar y desde luego a tomar una serie de criterios en esto. Yo le puse de nombre los alcances y expansión del derecho penal fiscal, porque deben ustedes de saber que tenemos nosotros como si ya se hubiera dado esta
vamos, esta experiencia que ya está cundiendo y yo digo como la humedad está permeando en otras materias. Entonces, vamos a decir antes que nada, ¿qué pasa con esa, ahora yo le llamo reforma fiscal, tiene 6 meses? Bueno, pues todavía estamos en buen tiempo. Estamos en buen tiempo porque nació esta figura jurídica como una necesidad. Si fueran tan amables, la siguiente lámina. Esto es la onda expansiva que dio lugar a una reforma fiscal. Ya comentó Domingo, Giovanni, ya comentaron que se hizo precisamente un artículo 69B, se establece para ir contra los que venden facturas, para los que las compran y sobre todo bajo un sistema sui generis de revisión que le llaman todo lo que son facultades de gestión. El fisco detecta a esas empresas factureras y ya más tarde a las empresas que dedujeron precisamente esas facturas. Esta onda expansiva dio lugar a que reuniera precisamente a finales de lo que fue el año 2018, principio del 2019, a una serie de legisladores para efecto de decir, oye, ¿qué está pasando con los factureros? Tenemos invadido, dicen por allí ya el viejo principio de que es un deporte nacional, vamos a detenerlo. Pero ¿cómo lo vamos a detener? Se reunieron los legisladores y dice uno que de veras de sabio nada tenía, vamos a aumentar las sanciones penales y vamos a incluir aumentos de represión en el artículo 113 del Código Fiscal. Y entonces ese artículo 113 es un artículo que se hizo a la medida del artículo 69B. Al hacerse de esa manera, pues ya llevamos de 2014 que inició a 2020, llegamos a la conclusión después de que le pedimos a la Secretaría de Hacienda, directamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que nos dijera, de acuerdo a lo que es el principio de transparencia, que es un derecho fundamental, un derecho humano, de conocer cuántos asuntos habían perseguido. Y nos contestaron, por fortuna, que solamente un caso en casi 6 años se ha perseguido, se ha castigado. Y quedó al final un asunto totalmente irrelevante de un vendedor de facturas. Entonces, llegamos a una idea. ¿Es ineficaz ese delito? Se reunieron nuevamente y dijeron, vamos a aumentar las sanciones. Ah, pues caray, qué facilidad de aumentar sanciones para terminar con una conducta lesiva para la sociedad. El hecho es de que nada más aumentaron sanciones y adecuaron la hipótesis del delito del que compra, vende, el que adquiere, el que enajena comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o actos o contratos simulados. Entonces dio lugar a una explosión arbitraria y desproporcionada que dio lugar a que este artículo 113 bis, como lo vemos en la lámina, repercutiera en el ánimo del legislador para considerarlo que es delincuencia organizada. El comprar, adquirir, enajenar comprobantes fiscales, deducirlos, es delincuencia organizada. Después dicen, oye, atenta a la seguridad nacional, caray. Es tremendo, es único caso en el mundo donde se diga que un delito de este tipo, un delito financiero, un delito económico, atente con la seguridad nacional. Esa es la exageración que encontramos en en esa reflexión de la Cámara de Diputados. Después se adhiere una ley a todo este cambio, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es en automático, entra cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se activa, entra la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es yo voy sobre de tus bienes a través de un juicio quizás lento, un juicio de carácter civil, que ya lo comentaremos. Después se establecen formas y medios de cómo te voy a detener en prisión preventiva mientras te juzgo en el delito.
Antes de del 2020, en el 2019 hacia atrás, todos los delitos fiscales se pueden juzgar en libertad. Y a partir de este año del 2020 se van a tener que juzgar con prisión preventiva. Una fácil salida, después nos encontramos con la ley contra la ley de lavado de dinero, que da lugar a que ahora fácilmente se saque de la manga como si fuera una baraja el legislador y dice, bueno, va a haber lavado de dinero cuando haya este delito. También es una exageración. Y finalmente el Código Penal Federal fue reformado para que también se afecte a lo que es a la persona moral. De tal suerte que tenemos esta onda expansiva que no nada más queda en estas leyes, sino que ya va abarcando hacia otros temas como es el derecho laboral. ¿Qué más? Adelante lo vamos a comentar. Entonces tenemos que existe una reacción desproporcionada, porque desde luego también está dicho, en ningún lado del mundo se puede considerar delincuencia organizada al delito de defraudación fiscal o al de compraventa de facturas. Esto es desproporcionado y todo está motivado porque a partir de que nos dimos cuenta que no existe una represión, un solo caso en 6 años, pues es efectivamente una ineficacia del delito, de la represión que tiene el Estado para aquellos factureros que venden facturas y que desde luego deducen facturas. Vamos a ver que esa reacción a partir de este año no es tan lenta como lo podríamos ver. Si me pasan la siguiente lámina, por favor. Tenemos nosotros que originalmente el delito nació, se los digo, nació de 3 meses a 6 años. Y ese delito duró sin que tuviera ninguna eficacia, como ya se los comenté, pues prácticamente 6 años, donde se castigaba con 3 meses a 6 años, pero a todo aquel que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Ante esa ineficacia ya estaban inquietos en los legisladores y dicen, vamos a cambiarla, sí, vamos a ir contra el delito, adelante. Bueno, pues vamos a aumentar la pena. O sea, con la mano en la cintura creen que incrementando la sanción se va a terminar. Es como si estuviéramos pensando que el facturero que vende facturas o el que compra facturas diga, caray, ya nos aumentaron 3 años de prisión, yo creo que vamos a detener esta actividad delincuencial. No, es en materia de lo que se puede denominar la política criminal, pues se debe de estudiar más allá de lo que es ese incremento de penas. En nuestro caso no se hizo absolutamente ningún estudio. Y el 16 de mayo de 2019, ese delito lo dividieron en 2 y le aumentaron la pena al que expida o enajene comprobantes fiscales. Esos famosos EFOS. Ok, por favor, la siguiente lámina. Ya una vez coincididos, ya una vez convencidos de que esa explosión hacia otras leyes, de que esa onda expansiva llega hacia lo que es el delito fiscal y que repercute con otras disposiciones extremadamente represivas, queda de esta manera el delito. Un delito cuya redacción, la verdad es de que me lleva a hacer una verdadera comparación a una fábula. Ahorita se las digo. Dice la ley, se impondrá sanción de 2 a 9 años. Esto es lo único que cambió. Se aumentaron las penas. 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes,
falsas o actos jurídicos simulados. Una disposición legal no solo fallida, sino totalmente alejada de la necesidad que se quería regular. Es decir, ir en contra del que vende, ir en contra del que compra. Nada más que la redacción de este artículo, pues no tiene ninguna repercusión si no se aplica en materia fiscal. ¿Qué significa? Pues simplemente el simple acto de expedir una factura, en términos de la redacción, pues prácticamente no le hace ninguna lesión al fisco y por lo tanto no hay repercusión. Si yo adquiero un comprobante fiscal, la norma no me está señalando desde ningún punto de vista qué consecuencias tendría, patrimoniales fundamentalmente. Entonces tenemos nosotros una norma imperfecta. Por un lado es una norma que le denominamos nosotros de conducta, una norma de conducta. Y por otro lado, no tiene resultado y por consecuencia, esta redacción es, además de mal encausada, pues no tiene más que una serie de críticas que ya los jueces van a tener la necesidad de interpretar y creo yo, van a tener allí una salida muy clara los acusados en un momento dado. Si después de esa redacción que sigue, pues es prácticamente una serie de conductas que se están castigando y que tenemos que están regulando. Pero nos quedamos nada más con la primera parte. Si quieren, por favor, la siguiente lámina. Vean ustedes, esa expansión del derecho penal fiscal hacia otras leyes estriba en que será delincuencia organizada para el que compra o vende facturas. Y en esta consecuencia nos dice el artículo 2 que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de delincuencia organizada. Y dice, estos delitos, los delitos siguientes, está en el artículo 8 ter, dice las conductas previstas en el artículo 113 bis, que ya lo vimos. Y nos dice la redacción algo muy importante. Nos dice la redacción exclusivamente, este es un adverbio de modo, o sea, no puede haber otra cosa, exclusivamente, cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido por el artículo 108 fracción tercera del Código Fiscal. Nos está condicionando. Te vas a ir, facturero, o que tú deduces facturas, te vas a ir a la delincuencia organizada si superas las 3 veces que establece el artículo 108 en su fracción tercera. Esta condición, si fueran tan amables, la siguiente lámina. Esta condición es un elemento objetivo del tipo. Son cuestiones técnicas que se las tengo que decir desde luego porque por fortuna tenemos muchos abogados conectados y yo les digo, nos está condicionando el legislador para mandar a delincuencia organizada a que se superen 3 veces las cantidades que señala el 108 fracción tercera. Al condicionarnos y decir exclusivamente, nos está condicionando a que esa cantidad que señala el 108, fracción tercera, la multipliquemos por 3 y nos da una cantidad que es 7.804.230. Es decir, dice la norma cuando el valor del comprobante supere 3 veces. Sin embargo, esa redacción mal hecha, desde luego, echen las rodillas porque
nos está remitiendo a un artículo que con claridad meridiana nos dice que es monto de lo defraudado. Las cantidades defraudadas siempre pasan por el filtro, que es una mecanización muy simple. Ingresos menos deducciones y nos da un resultado fiscal. A ese resultado fiscal le vamos a aplicar una tasa, una tarifa. Y allí nos va a dar el monto de lo defraudado. Entonces estamos nosotros ante una especie totalmente diferente a lo que es el valor de un comprobante. El valor de un comprobante finalmente es si supera los 7.804.000 o sumados supera esa cantidad, nos estaríamos colocando en un problema de carácter interpretativo. Si quieren, por favor, la siguiente lámina. ¿Qué significa? Que esa interpretación que tendríamos que dar al artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, fracción 8 bis, nos lleva a tener un conflicto. No, nos está diciendo valor de comprobante o nos está diciendo cuánto se defrauda con la deducción de ese comprobante. O inclusive nos podemos ir hacia otro aspecto. No es lo mismo el valor del comprobante que el monto de lo defraudado. No es lo mismo, ya que el monto de lo defraudado ya pasó por una mecanización que da lugar a que tengamos con exactitud cuál es ese monto defraudado, a diferencia del valor del comprobante. Como estamos ante una disyuntiva, el derecho penal protege al contribuyente, protege al ciudadano, porque debe de cumplirse con varios principios la redacción de los delitos. Y uno de esos requisitos es el requisito de tipicidad. Y todavía más allá del principio de tipicidad está el de taxatividad, una cuestión netamente técnica, pero muy clara. La taxatividad cuida que se señale definitivamente cuál es la certeza de la conducta que yo voy a cometer, cuál es esa precisión de conducta. En este caso nos vamos a que no conoce cuál es esa consecuencia normativa, es decir, ¿a qué te estás refiriendo, legislador? ¿Al valor del comprobante? Claro, así lo dice el artículo 2, fracción octava bis de la ley contra la delincuencia organizada. Así lo dice, pero el monto de lo defraudado es diferente. Si estamos ante dos especies, es indudable que se está violando un principio que daría lugar a considerar un círculo abierto. ¿Cómo cerraría ese círculo? Lo cerraría el juez. Es decir, lo cerraría el intérprete. Yo te acuso, Ministerio Público, yo te acuso de delincuencia organizada. Y el juez tendría que decir, caray, sí se refiere al valor del comprobante. Y yo le diría como defensor, no, se está refiriendo al monto de lo defraudado. Esta cuestión es un derecho fundamental que nos protege, que es el principio de tipicidad. Sí está mal redactada la norma y nos debe de llevar a eso. Siguiente lámina, por favor. Esa onda expansiva ha llegado a la Ley Federal del Trabajo. Están ahorita todavía pendientes unas reformas para efecto de, entre comillas lo digo, de regular el outsourcing ilícito. De tal suerte que se aumentan una serie de párrafos en el 15A de la ley laboral para establecer que los actos simulados, algo gravísimo para la autoridad laboral, si con trabajos estamos logrando una teoría de actos simulados, de operaciones inexistentes en materia fiscal que ha tardado más de 6 años, ya 6 años, pues es indudable que en la materia laboral es terrible que los legisladores, como si ya hubiera funcionado nuestra reforma penal fiscal, la incorporan al derecho laboral para, entre comillas, regular el outsourcing ilegal.
Se refieren primero a actos simulados, pero después dice la redacción del artículo 5A, 15A, dice, la simulación de subcontratación de personal puede, además de tener consecuencias previstas en esta ley, y yo les digo a ustedes, esas consecuencias previstas en esa ley son 2 multitas de 27,000 a 400,000 pesos. Ese es el avance que dio lugar esta reforma en materia del outsourcing para sancionar a los supuestos outsourcing ilegales. Y después da un consejo la norma expansiva del derecho penal fiscal y dice, de resultar delictiva en perjuicio de los trabajadores, del Fisco Federal, del IMSS, lo que según sea el caso actualizará alguno de los delitos vigentes en los siguientes artículos. Me voy a explicar. Lo que está haciendo el derecho laboral con este artículo 15A es decirle al que maneja outsourcing, oye, mucho cuidado con las consecuencias de hacer outsourcing ilegal, porque te voy a poner unas multotas, te voy a imponer unas multotas muy grandes. Ah, caray, sí, muy grandes, que son de 27,000 a 400,000 pesos. Ah, pero si sigues así, mira que existen delitos como son el 113, es decir, el que hemos comentado, el 113 bis, que ya fue reformado, y todos los delitos fiscales. Y como cajón desastre, entra nuevamente el lavado de dinero. ¿Qué significa? Te puedes ir hasta la delincuencia organizada, pero es que está mezclando agua con aceite el legislador. Totalmente ignorante, yo lo pude sostener, ha habido verdaderas reuniones o sesiones parlamentarias, invitaciones, en donde por más que les dice uno, oye, ¿sabes qué? Se están equivocando, no hacen caso y dejan las normas como esta. Vean ustedes que este artículo nos manda a un artículo 109, fracción primera y tercera. Están tan hechos pedestremente estas leyes que la fracción tercera del artículo 109 se refiere a subsidios, no se refiere a nada que lleve a la materia laboral o a lo que es el aspecto de los outsourcing. Tenemos nosotros que está ampliándose ese derecho penal fiscal, pero no han tenido la calma de esperar a saber si se tiene, si se puede, en todo caso, si está funcionando. Categóricamente, no ha funcionado. Nos dieron la respuesta en la Procuraduría Fiscal. Ha habido un solo caso de castigo a una persona que vendió facturas y por consecuencia, eso es además un juicio que ustedes dirían, este es un juicio de caricatura, pero no ha tenido la repercusión que debe. Ahora ya vamos a terminar la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Tenemos algo que quiero comentar. Es un galimatías, es un nudo ciego lo que tiene ahorita en sus manos la Procuraduría Fiscal. ¿Por qué? Pues porque en lugar de leer mesuradamente lo que hizo el legislador, que hizo las cosas mal, pues las reformas a las que hemos referido, esa expansión de normas represivas, pues empiezan el 1 de enero de 2020. Y después dice en su artículo segundo, las conductas cometidas antes de la entrada en vigor del decreto, es decir, antes del 2020, las conductas de antes del 2020, que actualice cualquiera de los delitos y ahora vuelve a repetir el 113, fracción tercera, porque era el anterior, pero también hay el 113 bis, que no nos dice cuál, y desde luego el delito de lavado de dinero. ¿Qué significa? Pues que nos dice que se van a castigar las conductas anteriores al 2020, se van a castigar pues con las disposiciones legales de esas fechas. Sin embargo, tienen un gazapo, un tropezón, porque señalan el artículo 113 bis y no nos aclaran tampoco que se refiera al 113 bis que se reformó en mayo de 2019. Esta cuestión no la tiene que aclarar el juez porque está vedado.
de tal manera que tiene y pesa sobre de la autoridad ese lastre que es una mala redacción de la ley. La siguiente, por favor, ¿sí? Ya tenemos prácticamente concluido mi comentario. Si fueran tan amables, cambiar la siguiente. Tenemos dos ejemplos de incongruencia e inseguridad jurídica. En la presidencia de la República, rápidamente en junio, el 26 de junio de este año, emitió un boletín para señalar qué eran las empresas factureras. Y lo digo a las personas de a pie. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Y cuáles son sus avances? Ya tuvimos la oportunidad de saber con Domingo y con Giovanni, pues qué es lo que hacen esas empresas factureras y quién compra las facturas y cómo las aplica. Nos dice la Procuraduría Fiscal, ya interpuse 43 denuncias. Pero a los que no he denunciado ya les mandé exhortos, son cartas exhortos, corrígete y ahora sí vamos a ver qué pasa. Después, yo considero, hablan de querellas y ya hablan de denuncias. No puede ser tanta confusión. Confusión técnica primaria, elemental, silvestre. De veras, le dicen a la gente, le dicen en las redes, confusiones tales como el hecho de que la defraudación fiscal no es lo mismo que la compraventa de facturas. Y en estos boletines les viene pareciendo lo mismo. Hay una gran confusión, hay una gran intimidación y hay una gran irregularidad. Yo estoy con que tiene el contribuyente defensa. Y me decía un buen empresario de Monterrey, bueno, pues es que abogado me convences, estás bien, qué bueno que haya defensa, pero pues mientras haces la defensa yo voy a estar detenido. Esa cuestión es bien importante que quede claro. Creo que existen muchos elementos de defensa que dan lugar a resaltar una serie de errores graves. Posteriormente, el 7 de julio, o sea, muy reciente, la Barra Mexicana de Abogados, así como todas las instituciones, se han revelado ante una gran cantidad de manifestaciones y de veras de errores fiscales, le dicen a la Procuraduría Fiscal, a las autoridades fiscales. No es lo mismo un facturero que hace evasión fiscal con los que hacen una elusión fiscal. Aquellos que hacen elusión fiscal son aquellos que hacen planeaciones. Es decir, buscas que no te impacte la norma en cuanto al pago del impuesto. Entonces, los que hacen elusión fiscal deben de gozar de presunción de inocencia y no meterlos en esa tabla rasa que hacen de todos los factureros y de todos los que van contra el fisco. De tal suerte que nosotros estamos viendo que esta barra mexicana de Colegio de Abogados le pide que se eviten las amenazas de tipo penal en contra de aquellos que van a ser investigados porque han hecho una serie de propuestas o de lo que denominan esquemas reportables para las empresas. Y concluye la barra diciendo, acuérdate, Procuraduría Fiscal, acuérdate, autoridades fiscales, que el artículo 114A del Código Fiscal de la Federación castiga a todos aquellos servidores públicos del SAT o de la Procuraduría Fiscal que para efecto de que yo pague un impuesto, me tengas que decir que pueden interponer una querella. Todo esto, ya terminamos, todo esto me lleva a hacer una reflexión. Ante tanta adversidad, ante tanta, vamos a decir, confusión inclusive de las autoridades y ante tanta incongruencia, yo recuerdo bien ese pasaje, esa sentencia que dice, una mar en calma nunca ha creado a un marinero hábil. Yo les pido que sigan ahondando en todos estos temas
y de seguro vamos a estar, pues, finalmente certeros y seguros de lo que tengamos que hacer como defensores o como contribuyentes. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor, muy amable, muy interesante su exposición. Estamos hablando de algo que es muy significativo, sobre todo para inicios de este año. Como usted atinadamente lo dice, esto comenzó a partir del 2014, pero se ha hecho, yo creo que un trabajo que ha sido el más sencillo, que es aumentar las penas, y esto lleva, como alguna vez lo escuché del doctor Rafael Márquez Miero, penalista, que decía que aumentar las penas realmente no tiene una consecuencia que impacte en la disminución del delito. Hemos encontrado también, como usted lo señala, que los delitos fiscales han sido ya recategorizados, por así decirlo, a delincuencia organizada, a delitos contra la seguridad nacional y algo muy importante también que es la prisión preventiva, ¿no? De estos, en donde los litigios ya no se llevarán, sino con la persona en el interior de la prisión, cosa que también es algo muy delicado. Esperemos que esto tenga un buen resultado. Lo cierto hasta ahora es que creo que se han dado palos de ciego. Tenemos muchos años, usted lo acaba de decir, 6 años en donde todavía esto no logra capitalizar. Sin embargo, sí hemos visto por parte de las autoridades federales que su intención, al parecer, es perseguir de manera importante esto que estamos viendo ahora y que usted atinadamente nos ha expuesto. Les agradezco muchísimo. No sé si gusten comentar algo más, doctora Giovanni o doctor Domingo. Por mi parte estoy bien, muchas gracias. Igualmente, solamente decir, o redondeando un poco las reflexiones que se han hecho, que, claro, hay una política muy agresiva por parte de la autoridad fiscal para combatir conductas nocivas de los contribuyentes, pero también con mucha incertidumbre jurídica en el camino, ¿no? Las armas son inciertas, la conducta es agresiva, arbitraria por parte de la autoridad, los tribunales no son del todo precisos en muchas resoluciones, hay muchos retos al respecto, y como han comentado mis compañeros panelistas y mi compañera y compañero panelistas, pues creo yo que ahí es nuestra responsabilidad cómo vamos aportando certeza jurídica a los contribuyentes con una adecuada orientación, sería mi comentario. Bien, y luego que comentaban ustedes y que creo que vale la pena resaltar, la planeación fiscal no consiste, precisamente como decía la doctora Giovanni, en tener una persona que se sienta tributarista por vender comprobantes fiscales, porque es una conducta que ha sido lesiva para el país, y creo que más bien debemos de empezar por considerar que la planeación fiscal no consiste en delinquir. Para eso no necesita ser fiscalista, necesita ser un delincuente. Se trata más bien de hacer un conjunto de estrategias dentro del marco de la ley, que por cierto me lleva a platicar un poco de lo que hacemos nosotros aquí en la universidad. Nosotros tenemos este proyecto que es la maestría en planeación fiscal y tributación internacional, que consiste justamente que de la mano de especialistas, como el caso de los que nos acompañan el día de hoy, pues tengamos la oportunidad de planear estrategias que permitan tener condiciones que en el marco de la ley pagues lo que tienes derecho a pagar, es decir, de buscar el beneficio que la ley te conceda, pero siempre dentro de los lineamientos de la norma jurídica. Y bueno, pues solamente me queda invitarlos a que conozcan esta oferta de la Maestría de Planeación Fiscal y Tributación Internacional. Es un proyecto de la maestría donde el doctor Domingo Ruiz participa, de hecho, en la materia de Derecho Fiscal, y estamos, yo estaría encantado también de que estuviera la doctora Giovanni y también el doctor Miguel, cosa que platicaremos en su momento. Iniciamos el próximo 14 de agosto, tenemos becas disponibles porque conocemos de las condiciones complejas que tenemos el día de hoy para estudiar un posgrado, y es realmente la cereza del pastel para cualquier profesionista. Hay que hacerlo, hay que profundizar en los temas, como atinadamente lo decía el doctor Miguel Buitrón, y pues no me queda más que agradecerles, mis estimados panelistas. Muy interesante, es algo muy actual, es algo que debemos de tener mucha precaución, porque parece que ahora sí el impacto que pretende dar la autoridad es algo serio, no solamente se trata de espantar, ¿verdad?, la impresión, y con su exposición así lo ratifico. Y pues agradecerles, mi estimado Domingo, muchísimas gracias por tu intervención. Doctora Giovanni, muy agradecido con tu participación. Y doctor Miguel, muchísimas gracias por su apoyo y por darnos esta
oportunidad de escucharlo una vez más. Tenemos una beca, me dicen por ahí, sí tenemos becas del 35% para las personas que quieran participar en esta maestría que estamos por iniciar el 14 de mayo, perdón, de agosto, y ahí tienen los informes o el lugar donde pueden dar informes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.